Un millonario decide disfrazarse de mendigo para poner a prueba la bondad de las personas a su alrededor. Entre miradas de desprecio y palabras de rechazo, solo un niño se acerca a él. Pero lo que el niño pide no es dinero ni comida. Es algo que rompe el corazón del millonario. Lleno de remordimiento, se da cuenta de que su misión va mucho más allá de una simple prueba. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El sol naciente lanzaba sus primeros rayos sobre la metrópolis madrileña, tiñendo de dorado las ventanas, reflectantes del imponente rascacielos que albergaba la sede de las empresas Martínez. En el piso 50, Alejandro Martínez ya estaba en su oficina, con los ojos fijos en el paisaje urbano que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. A los 45 años, Alejandro era la personificación del éxito empresarial. Cabellos grisáceos en las sienes que le conferían un aire de distinción, traje impecablemente cortado y una postura que exudaba confianza y poder. Mientras observaba la ciudad despertar, Alejandro no pudo evitar sentir una punzada de orgullo. Cada edificio, cada avenida, cada rincón de aquella metrópolis vibrante parecía, de alguna manera, conectado a su imperio. Las empresas Martínez tenían ramificaciones en prácticamente todos los sectores: construcción, tecnología, retail, salud. No había área en la que el nombre Martínez no fuera sinónimo de excelencia y prosperidad. Sin embargo, a pesar de todo el éxito, algo inquietaba a Alejandro. Era una sensación sutil, casi imperceptible pero persistente. Un vacío que ni siquiera su fortuna billonaria lograba llenar. Suspiró, alejándose de la ventana y dirigiéndose a su escritorio, una pieza imponente de madera maciza que dominaba el ambiente. Apenas se había sentado cuando su secretaria, Carmen, entró apresuradamente en la oficina. «Señor Martínez, disculpe la interrupción, pero la señora Isabel está en la línea. Insiste en hablar con usted». Alejandro frunció el ceño, consultando rápidamente su reloj de pulsera. «Isabel, pero debería estar dando clase ahora. Ella dijo que es urgente, señor». Con un gesto, Alejandro tomó el teléfono. «Isabel, ¿qué ha pasado?». La voz de Isabel al otro lado de la línea era una mezcla de emoción y ansiedad. «Alejandro, no vas a creerlo. Acabo de salir del médico y estamos embarazados». El mundo de Alejandro pareció congelarse por un instante. «Embarazados». La noticia lo golpeó como un rayo, una mezcla de alegría y aprensión invadiendo su ser. «¿Estás seguro?», fue todo lo que logró balbucear. La risa cristalina de Isabel resonó en el teléfono. «Claro que lo estoy. Oh, Alejandro, ¿no es maravilloso? Finalmente vamos a tener nuestra familia». Alejandro sintió que una sonrisa involuntaria se formaba en sus labios. Isabel siempre había tenido ese efecto sobre él, la capacidad de derretir su fachada de empresario implacable y revelar al hombre detrás del imperio. Es increíble, Isabel. No puedo esperar para celebrarlo. ¿Qué tal un almuerzo? Sé que estás ocupado, pero nada es más importante que esto». La interrumpió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo con sus propias palabras. «Encuéntrame en Botín al mediodía. Haré una reserva ahora mismo». Colgando el teléfono, Alejandro se recostó en su silla. Su mente daba vueltas con la noticia. Un hijo. Sería padre. La idea era a la vez emocionante y aterradora. ¿Cómo sería como padre? ¿Sería capaz de equilibrar las demandas de su imperio con las necesidades de una familia? Sus pensamientos fueron interrumpidos por Carmen, quien entró de nuevo en la oficina. «Señor Martínez, el consejo está reunido para la presentación trimestral. Le están esperando en la sala de conferencias». Alejandro asintió levantándose. Mientras se dirigía a la reunión, no pudo evitar notar el contraste entre su mundo corporativo y la noticia que acababa de recibir. Por un lado, números, gráficos y estrategias de mercado. Por el otro, la promesa de una nueva vida, de un futuro lleno de posibilidades. La reunión transcurrió como de costumbre. Alejandro presentó los resultados del trimestre, que una vez más superaban las expectativas.
Habló sobre nuevas adquisiciones, estrategias de expansión y proyecciones para el próximo año fiscal. Su voz era firme, su dominio de los números impresionante. Sin embargo, por primera vez en años, Alejandro se encontró ansioso porque la reunión terminara. Cuando finalmente se vio libre de los compromisos de la mañana, Alejandro bajó al garaje del edificio donde su chofer lo esperaba. En el trayecto hasta el restaurante, se permitió relajarse un poco, dejando que la expectativa del encuentro con Isabel tomara control de sus pensamientos. El Botín, uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid, estaba como siempre impecable. Alejandro fue conducido a una mesa discreta, con vista al retiro. Minutos después, Isabel llegó radiante en un vestido simple pero elegante, sus ojos brillando de felicidad. «Alejandro», exclamó abrazándolo con entusiasmo. «Aún no puedo creer que esto esté pasando». Él la abrazó de vuelta, sintiendo el suave perfume de su cabello. Isabel siempre había sido su refugio seguro, el ancla que lo mantenía conectado a una realidad más allá de los números y los negocios. «Yo tampoco puedo creerlo», respondió Alejandro, apartando la silla para que ella se sentara. «¿Cómo te sientes?». Isabel sonrió colocando la mano sobre su vientre a un plano. «Maravillosamente. Un poco mareada, pero el médico dijo que es normal». «Oh, Alejandro, tenemos tanto que planear». Mientras almorzaban, Isabel hablaba animadamente sobre el futuro, sobre cómo decorarían la habitación del bebé, sobre los cambios que tendrían que hacer en sus vidas, sobre los nombres que le gustaría considerar. Alejandro la escuchaba con atención, pero no podía evitar notar las diferencias entre ellos. Isabel, con su simplicidad y entusiasmo genuino por la vida, parecía tan distante de su mundo de negocios y poder. Como profesora de escuela pública, ella vivía una realidad completamente diferente a la suya. «¿Sabes?», dijo Isabel, interrumpiendo sus pensamientos. «He estado pensando, tal vez sea hora de que reduzcas un poco el ritmo en el trabajo. Este bebé va a necesitar a su padre cerca». Alejandro frunció el ceño. «Isabel, sabes que no puedo simplemente dejarlo todo. La empresa sobrevivirá sin ti 24 horas al día, 7 días a la semana», lo interrumpió gentilmente. «Alejandro, hay más en la vida que balances y reuniones de consejo. Este bebé es nuestra oportunidad de construir algo verdaderamente significativo». Las palabras de Isabel lo impactaron con fuerza. Ella tenía el don de hacerle cuestionar sus prioridades, de ver el mundo más allá de las apariencias y del éxito material. «Tienes razón», concedió él tras un momento de reflexión. «Prometo que intentaré equilibrar mejor las cosas. Este bebé, nuestra familia, será mi prioridad». La sonrisa de Isabel iluminó todo su rostro. «Es todo lo que quiero oír». Mientras terminaban la comida, Alejandro se encontró imaginando cómo sería su vida dentro de unos meses. La idea de ser padre, de tener una familia a la que llamar suya, comenzaba a llenar aquel vacío que tanto tiempo lo había perturbado. Al despedirse, Alejandro abrazó a Isabel con fuerza, sintiendo una oleada de protección y amor que lo sorprendió por su intensidad. «Cuídate», murmuró. «Ustedes dos son lo más preciado para mí ahora». Isabel lo besó suavemente. «Te queremos, papá. No lo olvides cuando estés atrapado en esa oficina». Mientras veía a Isabel alejarse, Alejandro sintió un cambio sutil dentro de sí. Los engranajes de su imperio seguían girando, pero ahora había algo más, algo que prometía dar un nuevo significado a todo lo que había construido hasta entonces. De vuelta en la oficina, Alejandro pasó el resto de la tarde inmerso en reuniones y teleconferencias. Sin embargo, sus pensamientos constantemente volvían a Isabel y al bebé que estaba en camino. Por primera vez en años, se encontró mirando el reloj, ansioso porque el día terminara y poder volver a casa. Cuando finalmente salió de la oficina, ya era de noche. La ciudad brillaba allá abajo, un mar de luces que se extendía hasta el horizonte. Alejandro observó el paisaje urbano, sintiendo una extraña mezcla de orgullo e inquietud. Su conductor lo esperaba en el garaje. «¿A casa, señor?». Alejandro dudó por un momento. «No, Manuel. Vamos a dar una vuelta primero».
El coche se deslizó por las calles de Madrid, pasando por barrios elegantes y zonas más humildes de la ciudad. Alejandro observaba por la ventana, viendo la diversidad de vidas que latían a su alrededor. Personas volviendo del trabajo, parejas paseando, niños jugando en las plazas. Fue entonces cuando algo inusual llamó su atención. En una acera, un grupo de personas se aglomeraba alrededor de alguien caído en el suelo. Alejandro sintió un apretón en el pecho. «Manuel, para el coche», ordenó. Ignorando las protestas del conductor, Alejandro bajó del vehículo y se acercó a la multitud. En el centro, una mujer embarazada estaba sentada en la acera, visiblemente adolorida. «¿Qué ha pasado?», preguntó Alejandro, arrodillándose a su lado. «Se desmayó de repente», respondió una señora. «Llamamos a una ambulancia, pero aún no ha llegado». Alejandro miró a la mujer embarazada, recordando inmediatamente a Isabel. Sin dudarlo, se levantó. «La llevaré al hospital ahora mismo», declaró, para asombro de los presentes. Con la ayuda de Manuel, Alejandro cargó a la mujer hasta su coche de lujo. Durante el trayecto al hospital más cercano, sostuvo la mano de la desconocida, murmurando palabras de consuelo. En el hospital, Alejandro usó su influencia para asegurarse de que la mujer recibiera atención inmediata. Horas después, cuando supo que ella y el bebé estaban fuera de peligro, finalmente se permitió relajarse. De camino a casa, Alejandro reflexionó sobre los eventos del día. La noticia del embarazo de Isabel, el almuerzo y ahora este encuentro inesperado con una desconocida necesitada. Algo había cambiado dentro de él. Al llegar a casa, encontró a Isabel dormida en el sofá, un libro de nombres de bebé en su regazo. Alejandro la observó por un momento, sintiendo una ola de amor y gratitud. Suavemente, la despertó. «Isabel, mi amor, estoy en casa». Ella abrió los ojos sonriendo somnolienta. «Hola, ¿tardaste hoy?» Alejandro se sentó a su lado, tomando sus manos en las suyas. «Isabel, necesito contarte algo. Algo sucedió hoy que me hizo pensar, quizás sea el momento de hacer algunos cambios en nuestras vidas». Mientras Alejandro narraba los eventos de la noche, los ojos de Isabel brillaban con orgullo y amor. Ella siempre había sabido que había más en su marido que el empresario, implacable que el mundo conocía. «Alejandro», dijo suavemente cuando él terminó, «esto es exactamente lo que siempre supe que podría ser. Un hombre que usa su poder e influencia para marcar la diferencia en la vida de las personas». Esa noche, acostado al lado de Isabel, Alejandro pensó en el imperio que había construido y en el legado que quería dejar. Tal vez era hora de redefinir lo que significaba ser verdaderamente exitoso. Con la llegada del bebé, una nueva jornada estaba por comenzar, una que prometía desafíos, alegrías y sobre todo, la oportunidad de marcar la diferencia de una manera que ningún éxito empresarial podría igualar. Mientras el sueño lo envolvía, Alejandro hizo una promesa silenciosa al hijo que aún no había nacido. Sería un padre presente, un hombre que sus hijos pudieran admirar no solo por sus logros, sino por su carácter y compasión. El imperio de cristal que había construido era impresionante, pero el verdadero legado que quería dejar era algo mucho más valioso y duradero. Los meses que siguieron al anuncio del embarazo de Isabel fueron una montaña rusa de emociones para Alejandro. A medida que la barriga de Isabel crecía, también crecía en él un sentido de responsabilidad y una urgencia por reevaluar sus prioridades. Las mañanas, antes dedicadas exclusivamente a conferencias telefónicas y revisiones de informes, ahora incluían momentos tiernos con Isabel, sintiendo los primeros movimientos del bebé. En una mañana de sábado particularmente soleada, Alejandro se encontraba en una situación inusual, empujando un carrito de compras por los pasillos de un supermercado común, algo que nunca había hecho antes. Isabel había insistido en que necesitaban hacer las compras para el baby shower personalmente. «Alejandro, ¿no crees que este babero es una monada?», preguntó Isabel, sosteniendo un pequeño babero amarillo con un patito estampado. Alejandro miró el artículo, sintiéndose ligeramente fuera de lugar. «Es bonito, pero ¿no tenemos personas para hacer estas compras por nosotros?».
Isabel rodó los ojos, sonriendo. Ese es exactamente el punto, querido. No se trata solo de comprar cosas, sino de vivir cada momento de esta jornada juntos. Mientras recorrían los pasillos, Alejandro no pudo evitar notar las miradas curiosas que recibían. Vestido con ropa casual, pero aún así claramente costosa, él desentonaba con el ambiente. Una señora mayor los observaba con una sonrisa tierna, probablemente encontrando adorable ver a una pareja embarazada haciendo compras juntos. Fue entonces que Alejandro escuchó una conmoción proveniente de la caja. Una joven madre, con un bebé en brazos y una niña pequeña a su lado, discutía con el cajero. Aparentemente, su tarjeta había sido rechazada y no tenía cómo pagar las compras, que incluían principalmente pañales y leche en polvo. Sin pensarlo 2 veces, Alejandro se acercó. «Con permiso, ¿cuál es el problema aquí?». El cajero, reconociendo a Alejandro inmediatamente, tartamudeó. «Señor Martínez, esta señora no puede pagar las compras». La joven madre, con lágrimas en los ojos, intentaba calmar al bebé, que empezaba a llorar. «Por favor, ¿puedo volver mañana? Solo necesito estos pañales y la leche hoy». Alejandro sintió un nudo en la garganta. La escena lo conmovió de una manera que no esperaba. «No se preocupe», dijo, sacando su tarjeta. «Se dé crédito. Yo pagaré por todo». La sorpresa en el rostro de la mujer fue palpable. «Pero, señor, no puedo aceptar». «Por favor, insisto», respondió Alejandro con una sonrisa amable. «Considere un regalo de un futuro padre para una madre luchadora». Mientras el cajero procesaba el pago, Isabel se acercó, sus ojos brillando de orgullo. Abrazó a Alejandro, susurrando en su oído. «¿Ves? De esto es de lo que estoy hablando. Usar nuestros privilegios para hacer la diferencia, aunque sea algo pequeño». Después de finalizar la compra, Alejandro e Isabel ayudaron a la joven madre a cargar las bolsas hasta su coche, un modelo antiguo y desgastado. La mujer, que se presentó como Carmen, no dejaba de agradecer. «No tienen idea de lo que esto significa. Para mí», dijo emocionada. «Perdí mi trabajo hace 2 semanas y ha sido tan difícil». Isabel, conmovida por la historia, intercambió contactos con Carmen, prometiendo ayudarla a encontrar un nuevo empleo. Alejandro observaba la escena, sintiendo una mezcla de admiración por su esposa y una creciente inquietud sobre el mundo más allá de su burbuja de privilegios. En el camino de regreso a casa, la pareja permaneció en silencio por un tiempo, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Fue Isabel quien finalmente rompió el silencio. «Alejandro, lo que pasó hoy es solo la punta del iceberg. Hay tantas Carmens por ahí, luchando todos los días para sobrevivir». Alejandro asintió, pensativo. «Lo sé, es solo que, a veces, me pregunto si estoy haciendo lo suficiente. Construí un imperio, pero ¿para qué? ¿Para quién?». Isabel puso su mano sobre la de él. «Por eso te quiero tanto. Tienes un corazón enorme, Alejandro. Solo necesitas darle más espacio para manifestarse». En los días siguientes, Alejandro se encontró pensando frecuentemente en el encuentro en el supermercado. En reuniones de 1912, negocios, se distraía imaginando cuántos de sus empleados podrían estar pasando por dificultades similares a las de Carmen. La idea lo perturbaba profundamente. Una tarde, mientras revisaba algunos contratos en su oficina en casa, Alejandro fue sorprendido por Isabel, quien entró en la habitación con una sonrisa misteriosa. «Tengo una sorpresa para ti», anunció, entregándole un sobre. Intrigado, Alejandro lo abrió revelando un par de entradas. «¿Qué es esto?». «¿Qué entradas para una obra de teatro comunitario?», explicó Isabel emocionada. «Es en el centro cultural de la comunidad donde doy clases. Pensé que sería una gran oportunidad para que conozcas un poco más de mi mundo». Alejandro dudó. El teatro comunitario no era exactamente su idea de una noche agradable, pero la mirada esperanzada de Isabel lo convenció. «Claro, vamos». El sábado por la noche, la pareja se dirigió al centro cultural, ubicado en un barrio periférico de la ciudad. El contraste con los ambientes lujosos que Alejandro frecuentaba era evidente. El teatro era sencillo, con sillas de plástico y un escenario improvisado. Sin embargo, a medida que la obra se desarrollaba,
Alejandro se encontró completamente involucrado. La obra, escrita y actuada por residentes locales, contaba historias de superación, amor y comunidad. Era cruda, emocionante y profundamente humana. Durante el intermedio, Isabel lo llevó a conocer los bastidores. Allí, Alejandro conoció a Juan, un adolescente que interpretaba el papel principal. «Señor Martínez», lo saludó Juan visiblemente nervioso. «La profesora Isabel habla mucho de usted». Alejandro sonrió, intentando hacer que el joven se sintiera cómodo. «Fuiste increíble en el escenario, Juan. ¿Cómo te interesaste por el teatro?» Los ojos de Juan brillaron. «Fue gracias a la profesora Isabel. Ella me animó a unirme al grupo de teatro de la escuela cuando estaba a punto de abandonar los estudios. El teatro cambió mi vida». En ese momento, al observar la pasión en los ojos de Juan y el orgullo en el rostro de Isabel, Alejandro sintió que algo cambiaba dentro de él. Era como si una cortina se hubiera abierto, revelando un mundo de posibilidades que nunca antes había considerado. De camino a casa, Alejandro permaneció en silencio, absorto en sus pensamientos. Isabel, respetando su momento de reflexión, simplemente le tomó la mano, ofreciéndole un apoyo silencioso. Ya en casa, mientras se preparaban para dormir, Alejandro finalmente compartió sus pensamientos. «Isabel, esta noche fue una experiencia transformadora», comenzó, sentándose al borde de la cama. «Ver a esos jóvenes, sus historias, su pasión, me hizo pensar en todo el potencial que existe en las personas, si tan solo se les da una oportunidad». Isabel sonrió, sentándose a su lado. «Es exactamente lo que siempre he intentado mostrarte, mi amor. El mundo es mucho más rico y diverso de lo que vemos desde dentro de nuestras oficinas climatizadas». Alejandro asintió, pensativo. «Sabes, he estado pensando mucho últimamente sobre el imperio que he construido, sobre el legado que quiero dejarle a nuestro hijo, y cada vez más siento que necesito hacer algo más». «¿Qué tienes en mente?», preguntó Isabel, curiosa. «Aún no lo sé con certeza», admitió Alejandro, «pero quiero usar los recursos y la influencia que tengo para hacer una diferencia real en la vida de las personas. No solo donaciones ocasionales o proyectos de responsabilidad social para marketing. Algo más sustancial». Isabel lo abrazó, emocionada. «Alejandro, eso es maravilloso, y sabe que estaré a su lado en cada paso de este camino». En los días que siguieron, Alejandro se sumergió en investigaciones y discusiones con Isabel. Juntos, comenzaron a esbozar ideas para proyectos sociales ambiciosos, desde programas de educación y capacitación profesional hasta iniciativas de revitalización urbana en comunidades necesitadas. Una tarde, mientras trabajaba en su oficina, Alejandro recibió una llamada inesperada. Era Carmen, la joven madre a la que habían ayudado en el supermercado. «Señor Martínez», dijo ella, con la voz entrecortada por la emoción, «yo solo quería agradecerle. Gracias a la recomendación de su esposa, conseguí un nuevo trabajo. No tienen idea de lo mucho que esto significa para mí y para mis hijos». La llamada, aunque breve, tuvo un impacto profundo en Alejandro. Era una prueba tangible de cómo pequeños actos de bondad podían transformar vidas. Esto solo reforzó su determinación de hacer más, de usar su posición privilegiada para crear cambios significativos. Esa noche, acostado al lado de Isabel, con la mano suavemente posada sobre su barriga ya prominente, Alejandro hizo una promesa silenciosa al hijo que aún no había nacido. Construiría un legado del cual su hijo pudiera sentirse orgulloso, no solo por su éxito financiero, sino por su impacto positivo en el mundo. Mientras el sueño lo envolvía, Alejandro se permitió soñar con un futuro donde el éxito en los negocios y la responsabilidad social fueran de la mano. Un futuro donde su hijo crecería entendiendo el verdadero valor de la empatía, la generosidad y la conexión humana. El imperio de cristal que había construido a lo largo de los años comenzaba a adquirir un nuevo propósito, una nueva dirección. Y Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente entusiasmado con lo que el futuro le deparaba. Mientras la ciudad dormía afuera,
Dos corazones latían al unísono dentro de aquella habitación. El de Alejandro, lleno de nuevas aspiraciones y sueños renovados, y el del bebé en formación, cuyo futuro prometía ser brillante no solo por los privilegios heredados, sino por el ejemplo de compasión y responsabilidad social que sus padres estaban decididos a establecer. El sol apenas había salido cuando Alejandro despertó, sintiéndose extrañamente inquieto. Isabel, a su lado, dormía profundamente, una mano descansando protectoramente sobre su barriga de 8 meses. Él la observó por un momento, maravillado por la serenidad en su rostro y la vida que crecía dentro de ella. En silencio, Alejandro se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad afuera comenzaba a despertar, los primeros rayos de sol tiñendo el horizonte de tonos dorados y rosados. Era una mañana como cualquier otra, pero algo en el aire parecía diferente, como si el propio universo supiera que ese día sería especial. Alejandro, la voz soñolienta de Isabel lo sacó de sus pensamientos. ¿Estás bien? Él se volvió sonriendo a su esposa. Todo está bien, mi amor. Solo me desperté temprano hoy. Isabel se estiró haciendo una mueca al intentar sentarse. Uf, este bebé se está poniendo pesado. Apenas puedo esperar para tenerlo en mis brazos. Alejandro se acercó ayudándola a levantarse. Falta poco ahora. ¿Estás segura de que quieres ir al centro comercial hoy? Podemos pedir que nos entreguen las últimas cosas del bebé en casa. Isabel puso los ojos en blanco, divertida. Alejandro, ya hablamos de esto. Necesito moverme. Y además quiero elegir personalmente los últimos detalles. Será divertido. De mala gana, Alejandro accedió. En los últimos meses se había vuelto extremadamente protector, preocupándose por cada paso que Isabel daba. La idea de que ella pasease sola por el centro comercial lo ponía ansioso, pero sabía que no podía sobreprotegerla. Después del desayuno, Alejandro se preparaba para salir a la oficina cuando Isabel lo sorprendió con un beso. Señor Workaholic», bromeó ella. «¿Qué tal si sales más temprano hoy y me encuentras en el centro comercial? Podríamos cenar fuera como en los viejos tiempos». El rostro de Alejandro se iluminó. «¿Sabes qué? Es una gran idea. Te encuentro allí a las 18, o sea, ¿qué te parece?». Isabel asintió radiante. Mientras Alejandro salía, ella gritó desde la puerta: «No te olvides, amor. Las personas son más que su ropa o lo que aparentan ser. Intenta ver el mundo con otros ojos hoy». Alejandro asintió sonriendo. Era una frase que Isabel siempre repetía, su mantra personal que intentaba inculcarle. El día en la oficina transcurrió con normalidad, lleno de reuniones y decisiones importantes. Pero la mente de Alejandro constantemente vagaba hacia Isabel y el bebé. A las 17:30 sorprendió a sus empleados al anunciar que saldría más temprano. «La familia primero», declaró, dejando a muchos boquiabiertos con esta nueva faceta del jefe, siempre tan dedicado al trabajo. De camino al centro comercial, Alejandro recibió un mensaje de Isabel. «Amor, me siento un poco cansada. Voy a sentarme un rato en la cafetería del tercer piso antes de seguir con las compras. Te espero allí. Besos». Alejandro sonrió imaginando a Isabel descansando con una taza de té, probablemente conversando animadamente con algún desconocido. Ella tenía ese don de hacer amigos con cualquiera. Al llegar al centro comercial, Alejandro decidió sorprender a Isabel con flores. Se detuvo en una floristería y eligió un ramo colorido, sabiendo cuánto le encantaban los colores vibrantes. Con las flores en mano, se dirigió al ascensor, ansioso por ver a su esposa. Fue entonces cuando notó una conmoción cerca de la cafetería donde Isabel había dicho que estaría. Su corazón se aceleró. Algo andaba mal. Acelerando el paso, Alejandro vio un pequeño grupo de personas reunidas alrededor de alguien caído en el suelo. Su mundo pareció ralentizarse cuando reconoció el vestido floral que Isabel llevaba esa mañana. «¡Isabel!», gritó, corriendo hacia el grupo. «¿Qué pasó? Alguien llame a una ambulancia». La gente se abrió paso para él, murmurando en tonos preocupados. Alejandro se arrodilló junto a Isabel, que estaba pálida y semiconsciente. «Isabel, mi amor, estoy aquí».
susurró sosteniendo su mano. Aguanta, la ayuda está llegando. Isabel abrió los ojos lentamente, una débil sonrisa formándose en sus labios. Alejandro, el bebé, cuida de nuestro bebé. Vamos a cuidar de él juntos, respondió Alejandro con lágrimas empezando a formarse en sus ojos. Vas a estar bien, te lo prometo. Los minutos que siguieron parecieron una eternidad. Alejandro gritaba pidiendo ayuda, rogando que alguien hiciera algo, pero la gente alrededor parecía paralizada, solo observando cómo se desarrollaba la escena. Cuando los paramédicos finalmente llegaron, Alejandro se negó a separarse de Isabel. En el camino al hospital, sostenía su mano, murmurando palabras de aliento y amor. En el hospital, todo era un borrón de pasillos blancos, voces urgentes y equipos médicos pitando. A Alejandro no le permitieron entrar en la sala de emergencias, quedándose solo con sus pensamientos y miedos en el frío y impersonal pasillo. Las horas se arrastraban. Alejandro alternaba entre caminar nerviosamente por el pasillo y sentarse, con la cabeza entre las manos, rezando como nunca antes lo había hecho. Finalmente, un médico se acercó. Su expresión grave hizo que el corazón de Alejandro se hundiera. «Señor Martínez», comenzó el médico, su voz suave pero firme. «Hicimos todo lo que estaba en nuestras manos, pero...» Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Las palabras del médico se convirtieron en un zumbido distante, mientras la realidad lo golpeaba con toda su fuerza. Isabel, su amada Isabel, había partido, y con ella, el hijo que nunca llegaron a conocer. Los días que siguieron fueron un borrón de dolor e incredulidad. El funeral fue un evento sombrío, con amigos y familiares intentando ofrecer consuelo, pero Alejandro apenas registraba sus presencias. En casa, vagaba por las habitaciones como un fantasma, tocando los objetos de Isabel, sintiendo su perfume en las almohadas. La habitación del bebé, que habían decorado con tanto amor y expectativa, permanecía cerrada, un monumento silencioso a los sueños deshechos. Fue durante una de esas noches de insomnio que Alejandro encontró el diario de Isabel. Escondido, entre libros en la estantería, el cuaderno de tapa floral parecía llamarlo. Con manos temblorosas lo abrió, reconociendo inmediatamente la delicada caligrafía de Isabel. Querido diario, hoy, Alejandro y yo descubrimos que seremos padres. Mi corazón rebosa de alegría y esperanza. Pero más que eso, siento una responsabilidad inmensa. ¿Qué tipo de mundo queremos para nuestro hijo? Alejandro ha construido un imperio impresionante, pero a veces me pregunto si entiende el verdadero poder que tiene en sus manos, no solo para ganar dinero, sino para marcar la diferencia. Sueño con un mundo donde nuestro hijo crezca entendiendo el valor de la empatía, de la compasión. Un mundo donde las personas sean vistas por quienes realmente son, no por lo que poseen o aparentan ser. Mi misión, además de ser la mejor madre que pueda, es ayudar a Alejandro a ver ese potencial. Juntos podemos construir un legado que va mucho más allá de edificios y cuentas bancarias. Un legado de amor, comprensión y cambio real. Este bebé, aún tan pequeño, ya está transformando nuestras vidas. Apenas espero ver el hombre increíble en que Alejandro se convertirá como padre. Alejandro cerró el diario, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Las palabras de Isabel resonaban en su mente, un doloroso recordatorio de todo lo que habían soñado juntos. Esa noche, sentado solo en la sala que antes vibraba con la presencia cálida de Isabel, Alejandro tomó una decisión. Honraría la memoria de su esposa y de su hijo no nacido. Transformaría el dolor en propósito, la pérdida en legado. Con determinación renovada, tomó su teléfono e hizo una llamada. «Carmen, es Alejandro Martínez. ¿Te acuerdas de mí? ¿Del supermercado?» «Sí, exactamente. Escucha, necesito tu ayuda. Quiero entender mejor las dificultades que tú y otras madres solteras enfrentan. ¿Podemos vernos?» Mientras la voz sorprendida de Carmen respondía al otro lado de la línea, Alejandro sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Era solo el comienzo, pero era un comienzo. Isabel siempre decía que las personas eran más que su apariencia. Ahora Alejandro estaba decidido a ver el mundo a través de sus ojos.
a hacer la diferencia que ella siempre supo que él podía hacer. El imperio de cristal que había construido ahora tenía un nuevo propósito. Y aunque el precio había sido insoportablemente alto, Alejandro sabía que esta sería su forma de mantener a Isabel y a su hijo vivos en su corazón. Mientras la noche avanzaba, Alejandro permaneció despierto, planeando y soñando. El mundo allá afuera seguía girando, ajeno a la transformación que estaba a punto de ocurrir. Pero Alejandro lo sabía. A partir de ese momento, nada sería igual. Y estaba listo para enfrentar este nuevo capítulo de su vida, guiado por el Minores II, amor y la memoria de aquellos que había perdido. Los días se arrastraban para Alejandro, cada uno más pesado que el anterior. El vacío dejado por Isabel y el hijo que nunca llegó a conocer era una herida abierta, palpitante, que parecía no cicatrizar. Sin embargo, en medio del dolor punzante, una chispa de determinación comenzaba a crecer. Una mañana particularmente difícil, Alejandro se encontró frente al espejo del baño, apenas reconociendo al hombre que lo miraba de vuelta. Barba sin afeitar, ojos hundidos, hombros caídos. Era la imagen viva del duelo. Fue entonces que las palabras de Isabel resonaron en su mente. Las personas son más que su ropa o lo que aparentan ser. Con un suspiro profundo, Alejandro tomó una decisión. No podía traer a Isabel de vuelta, pero podía honrar su memoria viviendo los valores que ella tanto apreciaba. Era hora de actuar. Esa misma tarde, Alejandro se reunió con Carmen en el modesto apartamento donde ella vivía con sus 2 hijos. El contraste con su propia mansión era impactante, y Alejandro se sintió incómodamente fuera de lugar. «Señor Martínez», Carmen lo saludó, visiblemente nerviosa. «Es un honor recibirlo en nuestra casa». Alejandro sonrió intentando aliviar la tensión. «Por favor, llámame Alejandro, y el honor es mío, Carmen. Gracias por recibirme». Sentados en la pequeña sala, con los niños jugando silenciosamente en la habitación de al lado, Alejandro y Carmen conversaron durante horas. Ella compartió sus luchas diarias, las facturas que se acumulaban, la dificultad de equilibrar el trabajo y el cuidado de los niños, el miedo constante de no poder proveer lo básico para su familia. «¿Sabes, señor Alejandro?», Carmen dijo, con lágrimas en los ojos, «a veces siento que soy invisible para el mundo. La gente pasa a mi lado en la calle y ni siquiera me nota. Es como si no existiera». Las palabras de Carmen golpearon a Alejandro como un puñetazo en el estómago. ¿Cuántas veces él mismo había pasado junto a personas como ella sin siquiera un segundo vistazo? «Carmen», Alejandro comenzó, su voz cargada de emoción, «te prometo que esto va a cambiar. No sé exactamente cómo todavía, pero voy a hacer algo al respecto». Al salir del apartamento de Carmen, Alejandro se sentía simultáneamente exhausto y lleno de energía. La conversación le había abierto los ojos a una realidad que apenas conocía superficialmente. Era hora de sumergirse de lleno en ese nuevo mundo. En los días siguientes, Alejandro sorprendió a todos al anunciar que tomaría una licencia prolongada de sus funciones en la empresa. ¿Su objetivo? Experimentar de primera mano las dificultades enfrentadas por los sectores menos privilegiados de la sociedad. Con la ayuda discreta de algunos contactos, Alejandro alquiló un pequeño apartamento en un barrio periférico de la ciudad usando un nombre falso. Vistiendo ropa sencilla y dejándose crecer la barba, se volvió prácticamente irreconocible. Su primera parada fue en una agencia de empleos local. La fila era larga, y Alejandro se encontró rodeado por personas de todas las edades, todas con la misma mirada de desesperación y esperanza en los ojos. ¿Nombre?, preguntó la recepcionista, sin siquiera levantar la vista. «Alejandro». «Silva», respondió el vacilante con su nuevo seudónimo. «¿Experiencia?». Alejandro se quedó paralizado. ¿Cómo explicar que su experiencia se reducía a gestionar un imperio multimillonario? «Yo estoy buscando una nueva oportunidad. Estoy dispuesto a aprender cualquier cosa». La recepcionista finalmente lo miró, una mezcla de lástima y cansancio en sus ojos. «Mira, voy a ser sincera. Sin experiencia y a tu edad va a ser difícil. Pero te pondré en la lista para servicios generales. Es lo mejor que puedo hacer».
Al salir de la agencia con un trozo de papel que contenía algunas ofertas de baja cualificación, Alejandro sintió el peso de la realidad que millones enfrentaban a diario. No se trataba solo de no tener dinero, era sobre la dignidad, la sensación de invisibilidad, la lucha constante por demostrar su valor. Las semanas pasaron y Alejandro se encontró inmerso en un mundo que antes solo conocía de lejos. Trabajó como limpiador en un hospital, cargador en un mercado e incluso como repartidor de aplicaciones. Cada experiencia traía consigo nuevas perspectivas y desafíos. Una noche, después de un turno particularmente agotador como repartidor, Alejandro se sentó en un banco de la plaza, su cuerpo adolorido y su mente en un torbellino. Fue entonces cuando notó un grupo de jóvenes reunidos cerca de un centro comunitario. Curioso, se acercó. Uno de los jóvenes, un chico de no más, de 20 años, hablaba apasionadamente sobre educación financiera y emprendimiento. «No podemos esperar a que las oportunidades caigan del cielo», exclamaba el joven. «Tenemos que crear nuestras propias oportunidades, aprender a gestionar lo poco que tenemos para construir algo más grande». Alejandro quedó hipnotizado. Allí, en ese barrio olvidado por la ciudad, nacía una semilla de cambio. Se acercó al grupo después de la charla, presentándose simplemente como Alejandro. «Lo que están haciendo aquí es increíble», comentó al joven orador, que se presentó como Lucas. Lucas sonrió, sus ojos brillando de entusiasmo. «Es poco, pero es un comienzo. Sabes, mucha gente aquí tiene potencial, solo les falta oportunidad y un poco de orientación». Las palabras de Lucas resonaron profundamente en Alejandro. Allí estaba la respuesta que buscaba. No se trataba solo de donar dinero o crear programas asistenciales. Era sobre empoderar a las personas, darles las herramientas para que pudieran construir sus propios caminos. Esa noche, acostado en su cama sencilla en el pequeño apartamento, Alejandro no podía dormir. Su mente bullía de ideas. Tomó el diario de Isabel, releyendo sus palabras de esperanza y visión. «Isabel», susurró al silencio de la habitación, «creo que finalmente entendí lo que querías decir, y prometo que lo haré realidad». A la mañana siguiente, Alejandro tomó una decisión. Era hora de volver a su vida anterior, pero no como el mismo hombre. Regresaría transformado, con una misión clara y un propósito renovado. Antes de partir, dejó un sobre para Lucas en el centro comunitario, conteniendo un generoso cheque anónimo para apoyar los proyectos locales. Era solo el comienzo. De vuelta en su mansión, Alejandro miró su reflejo en el espejo. La barba estaba larga, el rostro más delgado, los ojos cansados, pero vivos con una nueva determinación. Sonrió, pensando en lo orgullosa que estaría Isabel. Tomando su teléfono, hizo una llamada. «Hola, habla Alejandro Martínez. Convoque una reunión de emergencia del consejo para mañana. Tenemos mucho que discutir y cambiar». Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Alejandro sintió por primera vez desde la partida de Isabel un sentimiento de paz y propósito. El imperio que había construido estaba a punto de adquirir un nuevo significado, una nueva dirección. Y esta vez, no sería solo sobre ganancias y expansión, sino sobre transformación real e impacto positivo en la sociedad. Isabel siempre decía que las personas eran más que sus apariencias. Ahora Alejandro estaba listo para demostrarlo al mundo, un proyecto a la vez. El legado de Isabel viviría a través de sus acciones y el hijo que nunca llegaron a conocer sería honrado a través de cada vida transformada. La noche cayó sobre la ciudad y con ella el nacimiento de una nueva era para Alejandro Martínez y para todos aquellos que su visión renovada tocaría. El mañana prometía desafíos, pero también infinitas posibilidades, y Alejandro estaba más que listo para enfrentarlos, con el amor de Isabel guiando cada paso del camino. El sol apenas había salido cuando Alejandro entró en el imponente edificio sede de las empresas Martínez. El bullicio de los empleados que llegaban para otro día de trabajo cesó momentáneamente al verlo. Muchos apenas lo reconocieron al principio, tan diferente era su apariencia después de semanas viviendo de incógnito en los barrios periféricos de la ciudad.
Buenos días a todos, saludó Alejandro, su voz cargada de una nueva autoridad, no nacida del poder corporativo, sino de una profunda comprensión de la realidad más allá de las paredes de cristal del edificio. Carmen, su secretaria, casi dejó caer la taza de café al verlo. Señor Martínez, nosotros no esperábamos verlo tan temprano. Alejandro sonrió, un gesto que ahora parecía más genuino, menos ensayado. Carmen, por favor, convoca a todos los directores para una reunión inmediata. Tenemos mucho que discutir. Mientras caminaba hacia su oficina, Alejandro podía sentir las miradas curiosas y escuchar los susurros de los empleados. Sabía que los rumores sobre su repentina ausencia se habían extendido como la pólvora, pero nada podría prepararlos para lo que estaba por venir. En la sala de reuniones, los directores se acomodaban, intercambiando miradas de preocupación. La prolongada ausencia de Alejandro había generado especulaciones sobre el futuro de la empresa, y muchos temían por sus puestos. Alejandro entró, emanando una confianza tranquila que inmediatamente silenció la sala. Sin preámbulos comenzó: Señoras y señores, en las últimas semanas he vivido una experiencia que ha cambiado completamente mi perspectiva sobre nuestra empresa y nuestro papel en la sociedad. Hoy estamos aquí para redefinir el propósito de las empresas Martínez. El silencio era palpable. Alejandro continuó, su voz firme y apasionada. A partir de hoy, cada división de nuestra empresa tendrá un objetivo social vinculado a sus metas financieras. Ya no basta con generar ganancias, necesitamos generar un impacto positivo. Las reacciones variaban desde el shock hasta la incredulidad. Ricardo, el director financiero, fue el primero en hablar. Alejandro, con todo respeto, esto es una locura. Nuestros accionistas, lo interrumpió Alejandro, entenderán que esta es la única manera de garantizar la longevidad y relevancia de nuestra empresa en un mundo que clama por cambios. A lo largo de las siguientes horas, Alejandro delineó su visión. La división de construcción civil se enfocaría en proyectos de vivienda social y revitalización de áreas degradadas. El área de tecnología desarrollaría soluciones accesibles para comunidades necesitadas. El sector minorista implementaría programas de capacitación y empleo para jóvenes de zonas periféricas. Pero Alejandro, argumentó Sofía, directora de marketing, ¿cómo vamos a explicar este cambio radical a nuestros clientes y socios? Alejandro sonrió, recordando las palabras de Isabel. Contando la verdad, Sofía, mostrando que detrás de cada número de cada proyecto hay personas reales, con historias reales. Vamos a humanizar nuestra marca de una manera que nunca antes lo hemos hecho. A medida que avanzaba la reunión, Alejandro podía ver cómo la resistencia inicial se transformaba en curiosidad y, en algunos casos, en un entusiasmo genuino. Sabía que no sería fácil, que enfrentaría resistencia de accionistas y escépticos, pero estaba preparado para la lucha. En los días y semanas que siguieron, la transformación de las empresas Martínez se convirtió en el tema más comentado en el mundo corporativo español. Los periódicos económicos especulaban sobre el futuro del conglomerado, mientras que los activistas sociales observaban con un optimismo cauteloso. Alejandro se sumergió de lleno en la implementación de su nueva visión. Personalmente, visitó cada división de la empresa, hablando con empleados de todos los niveles, escuchando sus ideas y preocupaciones. En una de esas visitas, en la fábrica de la división de muebles, Alejandro conoció a doña Zulma, una señora que llevaba más de 20 años trabajando en la línea de producción. «Sabe, don Alejandro», dijo ella, con lágrimas en los ojos, «es la primera vez en todos estos años que un jefe como usted viene aquí a escucharnos de verdad». Esas palabras tocaron profundamente a Alejandro, reafirmando su convicción de que estaba en el camino correcto. Uno de los proyectos que más lo entusiasmaba era la asociación con el centro comunitario donde había conocido a Lucas. Las empresas Martínez estaban financiando la expansión del programa de educación financiera y emprendimiento, llevándolo a otras comunidades desfavorecidas. Una tarde soleada, Alejandro visitó el centro para asistir a una de las clases. Al entrar en la sala sencilla,
pero llena de jóvenes ávidos de conocimiento, sintió una oleada de emoción. Allí estaba el verdadero impacto de su nueva visión. Lucas, sorprendido al ver a Alejandro, lo saludó calurosamente. «Señor Martínez, qué honor tenerlo aquí. Su empresa ha sido una bendición para nuestra comunidad». Alejandro sonrió, recordando su primer encuentro cuando era solo Alejandro, el repartidor. «El honor es mío, Lucas. Ustedes están haciendo el trabajo real aquí. Nosotros solo estamos proporcionando las herramientas». Después de la clase, Alejandro conversó con algunos de los alumnos. Sus historias de superación y esperanza lo emocionaron profundamente. Una joven en particular llamó su atención. «Me llamo Beatriz», se presentó tímidamente. «Antes de este curso, creía que mi destino era trabajar en la misma cafetería que mi madre el resto de mi vida. Ahora sueño con abrir mi propio negocio». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Y lo vas a lograr, Beatriz. Estoy seguro de ello». De vuelta en la oficina, Alejandro se encontró con otro desafío. Un grupo de accionistas estaba cuestionando la nueva dirección de la empresa, preocupados por posibles caídas en los beneficios. En una tensa reunión del consejo, Alejandro enfrentó la resistencia de frente. «Señores, entiendo sus preocupaciones, pero les pido que miren más allá de los números trimestrales. Lo que estamos construyendo aquí es un legado, un modelo de negocio que no solo genera beneficios, sino que transforma vidas». Luego presentó los primeros resultados de los nuevos proyectos: el aumento en la satisfacción de los empleados, la mejora en la imagen de la empresa, las ganancias en eficiencia generadas por la motivación renovada de los equipos. Esto, concluyó, señalando un gráfico que mostraba el impacto social de los proyectos, es el verdadero valor que estamos generando. Y créanme, a largo plazo, esto se traducirá en resultados financieros sólidos y sostenibles. Poco a poco, incluso los más escépticos comenzaron a ver el mérito en el nuevo enfoque de Alejandro. Las empresas Martínez se estaban convirtiendo en un caso de éxito en responsabilidad social corporativa, atrayendo la atención de inversores éticos e inspirando a otras empresas a seguir su ejemplo. Una noche, meses después del inicio de 1990, esta jornada de transformación, Alejandro se encontraba en su oficina, revisando algunos informes. Su mirada vagó hacia la foto de Isabel en su mesa y sintió una mezcla de nostalgia y gratitud. «Tenías razón todo el tiempo, mi amor», murmuró, tocando suavemente la fotografía. «Las personas son mucho más de lo que aparentan ser, y las empresas pueden ser mucho más que máquinas de hacer dinero». En ese momento, Carmen entró apresuradamente en la sala. «Señor Martínez, disculpe la molestia, pero creo que querrá ver esto». Encendió la televisión, sintonizando un canal de noticias. El titular hizo que el corazón de Alejandro diera un salto. Empresas Martínez es elegida la empresa más admirada de España en una encuesta de opinión pública. Mientras el reportero detallaba los motivos de la elección, destacando los proyectos sociales y la nueva filosofía de la empresa, Alejandro sintió una ola de emoción envolverlo. No era por la aclamación pública o el reconocimiento, sino por la certeza de que estaba finalmente en el camino correcto. «Carmen», dijo él con la voz entrecortada, «creo que necesitamos celebrar. Llama a todos los empleados al atrio. Tenemos que agradecer a cada uno de ellos por hacer esto posible». Mientras Carmen salía a cumplir la orden, Alejandro miró una vez más la foto de Isabel. «Gracias», susurró, «por enseñarme a ver más allá de las apariencias». El sonido lejano de voces animadas llegaba a su oficina. Allá abajo, empleados de todos los niveles se reunían, curiosos por el anuncio sorpresa. Alejandro respiró hondo, preparándose para encontrarse con ellos. No como un CEO distante, sino como un líder que finalmente había entendido el verdadero significado del éxito y el legado. Mientras caminaba hacia el ascensor, Alejandro sabía que esta era solo la primera página de un nuevo capítulo en la historia de las empresas Martínez. Un capítulo escrito no solo con números y ganancias, sino con compasión, empatía y un compromiso inquebrantable con la transformación social. Y en algún lugar, estaba seguro,
Isabel estaba sonriendo, orgullosa del camino que él había emprendido. El reconocimiento público de las empresas Martínez como la compañía más admirada de España trajo una ola de optimismo y energía renovada para toda la organización. Sin embargo, para Alejandro, era solo el comienzo de un viaje mucho más grande. Una mañana de otoño, mientras hojeaba distraídamente el periódico en su oficina, una pequeña nota en la sección de negocios llamó su atención. El centro comercial Sol Naciente enfrenta problemas financieros y de gestión. El corazón de Alejandro dio un salto. Era el mismo centro comercial donde Isabel había sufrido su fatal desvanecimiento. Durante meses había evitado pensar en ese lugar, los recuerdos aún demasiado dolorosos para enfrentarlos. Pero ahora, algo dentro de él se agitaba. Sin pensarlo, 2 veces, Alejandro tomó el teléfono y llamó a su asistente. «Marcelo, necesito que consigas toda la información posible sobre el centro comercial Sol Naciente. Historial financiero, gestión, todo». En las semanas que siguieron, Alejandro se sumergió en una investigación minuciosa. Lo que comenzó como una curiosidad impulsada por el dolor se convirtió en una misión personal a medida que desenterraba capas y más capas de mala gestión, negligencia e incluso indicios de corrupción. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en casa, Alejandro encontró algo que le heló la sangre. Un informe interno del centro comercial, fechado pocos días antes del incidente con Isabel, advertía sobre la falta de equipos de emergencia adecuados y la necesidad urgente de entrenamiento para el equipo de seguridad en situaciones médicas. «Ellos lo sabían», murmuró Alejandro sintiendo una mezcla de ira y desolación. «Ellos sabían de los riesgos y no hicieron nada». Decidido a llegar al fondo del asunto, Alejandro decidió visitar el centro comercial personalmente. Vistiéndose de manera sencilla, como lo había hecho durante su tiempo viviendo en las comunidades, se mezcló entre la multitud de consumidores. El contraste entre la fachada brillante del centro comercial y los problemas que ahora sabía que existían entre bastidores era impactante. Mientras caminaba por los pasillos, Alejandro no podía evitar imaginar a Isabel allí, sintiéndose mal, buscando ayuda que no llegó a tiempo. Fue entonces cuando algo llamó su atención. Un hombre de mediana edad, vestido con un uniforme de seguridad, parecía agitado discutiendo en voz baja con una mujer que Alejandro reconoció como la gerente del centro comercial. Discretamente, Alejandro se acercó, fingiendo mirar un escaparate cercano. «No puedo seguir haciendo esto, señora Regina», decía el guardia de seguridad con la voz temblorosa. «Lo que le pasó a esa mujer embarazada el año pasado, eso me pesa en la conciencia todos los días». La gerente parecía irritada. «Ya lo hemos discutido, Carlos. Fue un incidente aislado. No tenemos la culpa de que ella no buscara ayuda. A tiempo». Alejandro sintió que la sangre le hervía. Quería intervenir, confrontarlos allí mismo, pero sabía que debía ser estratégico. Esta era una pieza crucial del rompecabezas que estaba armando. En los días siguientes, Alejandro intensificó su investigación. Contrató a un equipo discreto de investigadores privados para recopilar más información sobre la gestión del centro comercial y sus prácticas. Lo que descubrieron fue impactante. El centro comercial Sol Naciente era solo la punta del iceberg. Formaba parte de un conglomerado más grande, Estrella Inmobiliaria, conocida por sus prácticas empresariales agresivas y a menudo éticamente cuestionables. Más perturbador aún, Alejandro descubrió que Estrella Inmobiliaria tenía conexiones con un hospital privado de la región, el San Lucas, conocido por negar atención a pacientes sin seguro médico en situaciones de emergencia. La red de negligencia y codicia que se revelaba ante sus ojos era aterradora. Alejandro se dio cuenta de que no estaba lidiando solo con un caso aislado de mala gestión, sino con un sistema profundamente arraigado de explotación y desprecio por la vida humana. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en su oficina, Alejandro recibió una llamada inesperada. «Señor Martínez», la voz al otro lado de la línea era vacilante. «Aquí habla Carlos, el guardia de seguridad del centro comercial Sol Naciente. Yo necesito hablar con usted.
es sobre lo que le pasó a su esposa. El corazón de Alejandro se aceleró. Carlos, ¿dónde podemos encontrarnos? Es crucial que esta conversación sea discreta. Acordaron encontrarse en un café tranquilo en las afueras de la ciudad. A la mañana siguiente, Alejandro llegó temprano eligiendo una mesa apartada. Cuando Carlos entró, parecía nervioso, mirando constantemente por encima del hombro. «Señor Martínez», comenzó Carlos con voz baja y temblorosa. «No debería estar aquí si se enteran». Alejandro lo tranquilizó. «Estás haciendo lo correcto, Carlos. Por favor, cuéntame lo que sabes». En los minutos siguientes, Carlos relató una historia que confirmó los peores temores de Alejandro. El día que Isabel se sintió mal, el centro comercial tenía su equipo de emergencia reducido debido a recortes de costos. Los equipos de primeros auxilios estaban obsoletos y el entrenamiento del personal era inadecuado. Cuando su esposa pidió ayuda, continuó Carlos con lágrimas en los ojos, hubo confusión. Algunos pensaron que era solo una persona sin hogar causando problemas. Cuando finalmente entendimos la gravedad de la situación, ya era demasiado tarde. Alejandro sintió que el mundo giraba a su alrededor. La ira, el dolor, todo regresó con fuerza total. Pero junto con esas emociones, llegó una determinación inquebrantable. «Carlos», dijo Alejandro con voz firme, «necesito que testifiques. No solo por Isabel, sino por todas las demás personas que podrían estar en riesgo debido a esta negligencia». El guardia de seguridad dudó, el miedo evidente en sus ojos. «Señor Martínez, ellos son poderosos. Tengo una familia que mantener». Alejandro puso su mano en el hombro de Carlos. «Te prometo que protegeré a ti y a tu familia. Pero necesitamos exponer la verdad. Es la única manera de asegurar que algo así nunca vuelva a suceder». En los días que siguieron, Alejandro trabajó incansablemente. Reunió un equipo de abogados de confianza y comenzó a preparar un caso contra Estrella Inmobiliaria y el Hospital San Lucas. Cada pieza de evidencia, cada testimonio, era una parte del rompecabezas que revelaba un cuadro de negligencia sistémica y desprecio por la vida humana. Mientras tanto, en Empresas Martínez, Alejandro implementaba cambios aún más profundos. Inspirado por su investigación, creó una división especial enfocada en la auditoría ética y social de otras corporaciones. «No basta con hacer el bien dentro de nuestra propia empresa», declaró en una reunión de la junta directiva. «Necesitamos ser catalizadores de cambio en todo el sector empresarial». La noticia de que Empresas Martínez estaba preparando un gran proceso contra Estrella Inmobiliaria se filtró a la prensa, causando un frenesí mediático. Los periodistas especulaban sobre los motivos, mientras que los analistas de mercado preveían un enfrentamiento épico entre dos gigantes corporativos. Alejandro, sin embargo, se mantuvo enfocado. Esto no era sobre venganza o represalia, era sobre justicia, sobre crear un precedente que obligaría a otras empresas a priorizar vidas por encima de los beneficios. Una noche, en vísperas de hacer público el proceso, Alejandro regresó a casa exhausto pero decidido. Al entrar en su oficina personal, su mirada se posó en la foto de Isabel. «Estoy haciendo esto por ti, mi amor», susurró, tocando suavemente la imagen. «Y por todas las Isabeles que aún están ahí afuera, vulnerables a un sistema que las trata como invisibles». En ese momento, Alejandro sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. El camino por delante sería difícil, lleno de obstáculos y resistencia, pero sabía, en lo más profundo de su corazón, que estaba en el camino correcto. Mientras la ciudad dormía afuera, Alejandro permaneció despierto, revisando documentos y estrategias. La batalla que estaba a punto de iniciar no era solo legal o corporativa. Era una batalla por el alma del mundo empresarial, una oportunidad para redefinir lo que significaba ser una corporación ética y responsable en el siglo XXI. Y Alejandro Martínez estaba más que listo para liderar esa revolución. Con el recuerdo de Isabel como su brújula moral y el futuro de innumerables vidas como su motivación, se preparaba para enfrentar el mayor desafío de su vida. Una lucha que, sabía, cambiaría para siempre el panorama corporativo español y, quién sabe, del mundo.
La mañana en que Alejandro Martínez anunció públicamente el proceso contra Estrella Inmobiliaria y el Hospital San Lucas, amaneció gris y cargada, como si el propio cielo reflejara la gravedad del momento. El atrio de Empresas Martínez estaba abarrotado de periodistas, cámaras y micrófonos, apuntando hacia el podio donde Alejandro se posicionó, con una expresión seria y decidida. «Buenos días a todos», comenzó, su voz firme resonando en el ambiente silencioso. «Hoy, Empresas Martínez no está aquí para anunciar una nueva adquisición o un récord de beneficios. Estamos aquí para declarar la guerra contra la negligencia corporativa que pone el beneficio por encima de la vida humana». En un murmullo recorrió la audiencia mientras Alejandro detallaba las acusaciones contra Estrella Inmobiliaria y el Hospital San Lucas. Habló sobre estándares de seguridad inadecuados, capacitación insuficiente del personal y una cultura corporativa que priorizaba la apariencia sobre la sustancia. «Este no es solo un caso legal», continuó Alejandro, su voz cargada de emoción. «Es un llamado al cambio. Un llamado para que todas las empresas revisen sus prácticas y se pregunten, ¿estamos realmente haciendo lo mejor para proteger y valorar las vidas que tocamos cada día?» Mientras las cámaras disparaban y los reporteros se apresuraban a hacer preguntas, Alejandro sintió una mezcla de alivio y aprensión. La suerte estaba echada y no había vuelta atrás. En los días siguientes, la noticia del caso dominó los noticiarios. Los analistas debatían las implicaciones legales y económicas, mientras que el público en general parecía dividido entre aquellos que veían a Alejandro como un héroe corporativo y quienes lo acusaban de hipocresía o de tener una vendetta personal. Estrella Inmobiliaria no tardó en reaccionar. En una rueda de prensa convocada apresuradamente, el CEO de la empresa, Arturo Méndez, un hombre de mediana edad con una sonrisa pulida y ojos fríos, refutó las acusaciones. «Las alegaciones de las Empresas Martínez son infundadas y oportunistas», declaró Méndez, su voz destilando desdén. «Lamentamos profundamente el incidente aislado que involucró a la señora Martínez, pero rechazamos categóricamente cualquier sugerencia de negligencia sistemática». Alejandro vio la rueda de prensa desde su oficina, con los puños apretados de frustración. Sabía que Méndez era solo la cara pública de un sistema mucho más grande e insidioso. Mientras el caso ganaba impulso, Alejandro se encontró en el centro de una tormenta mediática. Entrevistas, debates televisivos, artículos de opinión. Su vida se convirtió en un torbellino de exposición pública, pero se mantuvo enfocado, utilizando cada oportunidad para plantear cuestiones sobre responsabilidad corporativa y ética empresarial. Fue durante una de esas entrevistas que algo inesperado sucedió. Alejandro estaba participando en un programa de debates en vivo cuando una espectadora llamó, su voz cargada de emoción. «Señor Martínez», comenzó ella, «mi nombre es Elena. Hace 2 años perdí a mi esposo en el Hospital San Lucas. Le negaron atención de emergencia porque no teníamos seguro médico. Pensé que era un caso aislado, pero ahora…». La voz de Elena se quebró y Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Elena», respondió, ignorando las cámaras, «lo siento mucho por su pérdida. Y le prometo, no está sola. Lucharemos por justicia, no solo por mi Isabel, sino por su esposo y todos los demás que han sido víctimas de este sistema fallido». Esa llamada fue un punto de inflexión. En los días siguientes, cientos de personas comenzaron a manifestarse, compartiendo historias similares de negligencia y desprecio. Lo que había comenzado como un caso individual se estaba transformando en un movimiento. Alejandro se dio cuenta de que necesitaba canalizar esa energía. Con la ayuda de su equipo, creó una plataforma en línea donde las personas podían compartir sus experiencias y conectarse con apoyo legal. El sitio, bautizado como Voces por Justicia, rápidamente se convirtió en un punto de encuentro para víctimas y activistas. Mientras tanto, en los bastidores, la batalla legal se intensificaba. El equipo jurídico de las Empresas Martínez trabajaba incansablemente, desenterrando documentos, entrevistando testigos y construyendo un caso sólido. Alejandro pasaba noches en vela,
revisando estrategias y evidencias. Fue durante una de esas noches de trabajo que Alejandro recibió una llamada anónima. La voz al otro lado de la línea era vacilante, casi susurrando: «Señor Martínez, mi nombre no importa. Lo que importa es que trabajo en el departamento financiero de Estrella Inmobiliaria. Hay cosas sucediendo aquí, cosas que usted necesita saber». El corazón de Alejandro se aceleró. «Estoy escuchando», respondió, alcanzando un bloc de notas. En las horas siguientes, el informante anónimo desenrolló una red de corrupción y connivencia que iba mucho más allá de lo que Alejandro imaginaba. Habló sobre sobornos a inspectores, falsificación de informes de seguridad y una red de empresas fachada utilizadas para lavar dinero. «Pero lo peor», continuó el informante, con la voz temblorosa, «es la conexión con el Hospital San Lucas. No es solo negligencia, señor Martínez. Ellos desvían activamente a pacientes sin seguro para maximizar las ganancias. Vidas están siendo negociadas como mercancías». Alejandro sintió una oleada de náusea. La profundidad de la corrupción era aún mayor de lo que había imaginado. «Necesitamos pruebas», le dijo al informante. «Documentos, correos electrónicos, cualquier cosa que pueda corroborar estas acusaciones». «Los tengo», respondió la voz, «pero necesitaré protección. No dudarán en silenciar a quien amenace con exponerlos». Alejandro le aseguró al informante que le proporcionaría toda la protección necesaria. Después de acordar un encuentro seguro, colgó el teléfono, su mente dando vueltas con la nueva información. En los días que siguieron, Alejandro trabajó incansablemente con su equipo legal y de seguridad para verificar y proteger las nuevas evidencias. Cada documento, cada correo electrónico, revelaba una capa más profunda de corrupción y desprecio por las vidas humanas. Una tarde, mientras revisaba algunos de los documentos más impactantes, Alejandro sintió una repentina ola de emoción que lo embargó. Tomó la foto de Isabel en su escritorio, lágrimas silenciosas rodando por su rostro. «Oh, Isabel», susurró, «si pudieras ver en qué se ha convertido todo esto. Ya no se trata solo de ti, mi amor. Se trata de cambiar todo un sistema que ha fallado a tantas personas». En ese momento, Carmen, su secretaria, entró apresuradamente en la oficina. «Señor Martínez, hay algo que necesita ver urgentemente». Encendió la televisión, sintonizando un canal de noticias. El titular hizo que la sangre de Alejandro se helara. CEO de Estrella Inmobiliaria, Arturo Méndez, encontrado muerto en su casa. Mientras el reportero detallaba las circunstancias misteriosas de la muerte de Méndez, Alejandro sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Sabía que esto cambiaba todo. La investigación ahora entraría en una nueva fase, mucho más peligrosa e impredecible. «Carmen», dijo, su voz firme a pesar del torbellino interno, «cancele todos mis compromisos. Necesitamos reagruparnos y reevaluar nuestra estrategia. Esto ya acaba de volverse mucho más grande de lo que imaginábamos». Mientras la noche caía sobre la ciudad, Alejandro permaneció en su oficina, los ojos fijos en el horizonte iluminado. Sabía que estaba a punto de sumergirse en aguas mucho más profundas y turbulentas, pero también sabía que no podía retroceder ahora. Muchas vidas dependían del desenlace de esta batalla. Con una determinación renovada, Alejandro tomó el teléfono. Era hora de convocar aliados, de formar una coalición que pudiera enfrentar no solo a una empresa corrupta, sino a todo un sistema que permitía que tales abusos ocurrieran. La lucha por la justicia y el cambio apenas comenzaba, y Alejandro Martínez estaba listo para liderar la carga, sin importar el costo personal. Porque ahora, más que nunca, entendía que algunas batallas valen más que cualquier fortuna o imperio corporativo. Algunas batallas son sobre el alma misma de la sociedad. 5 años habían pasado desde aquella rueda de prensa que sacudió los cimientos del poder en España. El tiempo, como siempre, trajo cambios, desafíos y, sorprendentemente, esperanza. Alejandro Martínez, ahora con el cabello completamente canoso, observaba la ciudad desde lo alto del nuevo edificio de la Fundación Isabel Martínez. El edificio, una estructura moderna y sostenible, era un símbolo de la transformación que él y tantos otros
habían luchado por alcanzar. Señor Martínez, la voz de Luisa, ahora directora jurídica de la fundación, lo sacó de sus pensamientos. Es la hora, todos están esperando. Alejandro asintió ajustándose la corbata. Hoy era un día especial, un hito no solo para la fundación, sino para todo el país. Al bajar al auditorio principal, Alejandro fue recibido con una ovación. El lugar estaba lleno, periodistas, activistas, empresarios, políticos y, lo que más lo emocionaba, personas comunes cuyas vidas habían sido tocadas por el trabajo de la fundación. Al subir al escenario, Alejandro respiró hondo antes de comenzar su discurso. Hace 5 años estábamos al borde de un abismo. La corrupción, la negligencia y la avaricia parecían haber ganado. Pero hoy, al mirarlos a todos ustedes, veo que elegimos un camino diferente. Elegimos luchar, elegimos creer que podíamos hacerlo mejor. Hizo una pausa. Sus ojos recorrieron la audiencia. El camino no fue fácil. Enfrentamos amenazas, intentos de sabotaje e incluso momentos en los que pensamos en rendirnos. Pero con cada obstáculo, encontramos fuerza los unos en los otros, en la comunidad que construimos. Alejandro comenzó entonces a detallar los logros de los últimos años. Estrella Inmobiliaria había sido desmantelada, sus activos vendidos para pagar indemnizaciones a las víctimas de su negligencia. El Hospital San Lucas, ahora bajo nueva administración, se había convertido en un modelo de atención humanizada. Más importante aún, las revelaciones hechas por la Fundación habían desencadenado una ola de reformas. Se aprobaron nuevas leyes de responsabilidad corporativa, se fortalecieron los sistemas de fiscalización y una nueva cultura de ética en los negocios comenzaba a florecer. Pero nuestra mayor victoria, continuó Alejandro, con la voz entrecortada por la emoción, no está en los números o en las leyes, está en las vidas que cambiamos, en las esperanzas que reavivamos. Luego invitó al escenario a algunas personas. Estaba Carlos, el exguarda de seguridad del centro comercial, ahora un instructor de seguridad comprometido con prácticas éticas. Carmen, la joven madre a quien Alejandro había ayudado años atrás, ahora una emprendedora exitosa. Y para sorpresa de muchos, Ricardo Álvarez, el informante que había arriesgado todo para exponer la verdad. Cada uno compartió brevemente su historia, palabras de gratitud mezcladas con lágrimas de emoción. El público escuchaba en silencio reverente, muchos con los ojos llenos de lágrimas. Finalmente, Alejandro llamó al escenario a alguien especial. Lucas, el joven que había conocido en las comunidades, ahora un hombre formado y seguro de sí mismo. Lucas aquí, dijo Alejandro colocando su mano sobre el hombro del joven. Representa el futuro que estamos construyendo. Un futuro donde el talento y la determinación, no la cuna o las conexiones, determinan el éxito de una persona. Lucas tomó el micrófono. Su voz firme resonó por el auditorio. Cuando conocí al señor Martínez, yo era solo un chico soñando con cambiar mi realidad. Hoy, gracias al apoyo de la Fundación Isabel Martínez, no solo he cumplido mis sueños, sino que estoy ayudando a otros jóvenes a cumplir los suyos. El público estalló en aplausos. Alejandro, emocionado, abrazó a Lucas antes de retomar la palabra para sus consideraciones finales. Amigos, lo que hemos logrado en los últimos 5 años es solo el comienzo. Todavía hay mucho trabajo por hacer, muchas injusticias que corregir, muchas vidas que transformar. Pero hoy, más que nunca, sé que estamos en el camino correcto. Hizo una pausa, sus ojos brillando con determinación y esperanza. Isabel, mi amada esposa, siempre decía que las personas son más que su ropa o lo que aparentan ser. Ella creía en el potencial de cada individuo, en la capacidad que tenemos de marcar la diferencia, y es ese legado el que continuaremos honrando, cada día. Mientras el público se levantaba en una ovación de pie, Alejandro sintió una ola de emoción envolverlo. Tantos recuerdos, tantas luchas, tantas victorias y derrotas que los habían llevado hasta aquí. Horas más tarde, después de innumerables apretones de manos, entrevistas y conversaciones emocionadas, Alejandro finalmente se encontró solo en su oficina. Caminó hacia la ventana,
observando la ciudad que tanto amaba, ahora bañada por la luz dorada del atardecer. Sus ojos se posaron en la foto de Isabel sobre su escritorio. Su sonrisa, congelada en el tiempo, parecía más radiante que nunca. «Lo logramos, mi amor», susurró Alejandro, tocando suavemente la fotografía. «No es perfecto. Todavía hay tanto por hacer, pero estamos en el camino correcto. Tu sueño sigue vivo». En ese momento, Alejandro sintió una profunda paz, una certeza de que a pesar de todas las dificultades, había valido la pena. El imperio que había construido en el pasado, hecho de vidrio y acero, se había transformado en algo mucho más valioso, un legado de compasión, justicia y esperanza. Mientras las primeras estrellas comenzaban a iluminar el cielo, Alejandro se permitió un momento de reflexión. El viaje había sido largo y arduo, lleno de pérdidas dolorosas y desafíos aparentemente insuperables. Pero cada paso, cada elección, cada sacrificio lo había llevado hasta aquí. El suave sonido de un golpe en la puerta lo devolvió al presente. Era Carmen, su fiel secretaria y amiga de tantos años. «Alejandro», dijo suavemente, usando su nombre de pila como se había convertido en costumbre en los últimos años. «Es hora. Están esperando». Él asintió recordando la cena de celebración que habían organizado. Una reunión íntima con aquellos que habían estado a su lado desde el comienzo de este viaje. Antes de salir, Alejandro lanzó una última mirada a la foto de Isabel. «Continuaremos, mi amor. El trabajo nunca termina, pero ahora sabemos que es posible, que podemos marcar la diferencia». Mientras caminaba por los pasillos de la fundación, Alejandro reflexionaba sobre el futuro. Todavía había tantos desafíos por delante, tantas vidas por tocar, tantas injusticias por corregir. Pero ahora más que nunca, sabía que no estaba solo en esta lucha. El ascensor lo llevó a la planta baja, donde un pequeño grupo lo esperaba. Rostros familiares, sonrisas cálidas. Juntos, salieron a la noche de Madrid, una ciudad que, al igual que ellos, estaba en constante transformación. Y así, bajo el cielo estrellado de una noche de primavera, Alejandro Martínez caminaba hacia otro capítulo de su vida. Ya no era el magnate solitario en su torre de marfil, sino un hombre rodeado de amigos, impulsado por un propósito más grande que él mismo. El legado de Isabel, el sueño de un mundo más justo y compasivo, seguía vivo y palpitante. Y mientras hubiera personas dispuestas a luchar por ese sueño, siempre habría esperanza. Siempre habría un nuevo amanecer.